Buenas tardes, profesor y compañeros. A continuación, mostramos el análisis de la empresa Unilife, que fue la que nos correspondió. Los integrantes de nuestro grupo es Maydilis Murcia Vargas, David Fernando Cárdenas Mesa, Camilo Andrés Quiroga Castro y quien les habla, Faydi Ginés Zambrano Pérez. A continuación, de una información básica de la empresa Unilife, que su misión como tal es ser gente que cuida a la gente y al medio ambiente, y promovemos el bienestar integral de la sociedad a través de empresas que desde su diversidad aportan propuestas innovadoras para generar y compartir abundancia y éxito. Visión: usar los complementos nutricionales y obtener resultados con metodología nutricional, salud perfecta por fuera y por dentro, crecimiento personal y comunitario, libertad económica. Uno de los valores corporativos es la responsabilidad, servicio, constancia, lealtad, respeto y optimismo. Principales competidores: Amway y Herbalife. A continuación verán los estados financieros de la empresa Unilife en los últimos 4 años y las proyecciones que tienen de ahora en adelante. Y les hablaré sobre el análisis vertical. En los últimos 4 años observamos evidencia de incremento de este rubro, es decir, que posiblemente la cuenta de caja y bancos ha tenido un incremento importante, crecimiento importante, posiblemente productos financieros que generan rentabilidad, denota crecimiento por los 2 rubros anteriormente mencionados, disminución de un 20%, posiblemente venta de algunas propiedades, lo cual explicaría el crecimiento en la cuenta efectiva. Se evidencia una disminución del 15,5% posiblemente por pago de deudas en los últimos años a acreedores, incremento del pago de impuestos, incremento en costos financieros, leve disminución en impuestos diferidos, se ha disminuido el rubro de reservas. Sin embargo, es preocupante que se encuentre negativo, ya que implica que no se cuenta con recursos para hacer frente a obligaciones con terceros, disminución en las ganancias, posiblemente estrategia comercial. Y para las proyecciones encontramos en la proyección pesimista del balance general se prevé un incremento importante en cuentas por cobrar, que se ve reflejado en la disminución en la cuenta de efectivo y equivalentes. En la proyección pesimista del balance general se prevé un incremento en la cuenta de pasivos corrientes, lo cual refleja endeudamiento a corto plazo. Por el contrario, el endeudamiento a largo plazo disminuye. En la proyección real del balance general se prevé una disminución más importante que la proyección pesimista de la cuenta de efectivo y también una disminución en las cuentas por cobrar. En el 2020 la cuenta de los pasivos corrientes es del 3,4% y se prevé un aumento del 5,3% de la proyección real, lo cual es muy significativo ya que denota un incremento importante de deudas a corto plazo. En la proyección pesimista del estado de resultados se prevé un incremento del 10,2% respecto al 2020 los costos de los productos teniendo en cuenta la inflación. Por otro lado, se observa una disminución en la ganancia bruta, lo cual es consecuencia del aumento de los costos. Se observa una disminución en los gastos administrativos y de ventas, posiblemente proyectando disminución de gastos por el trabajo virtual. Gracias. Muchas gracias, Faydi, por tu intervención. Continuaremos con el análisis horizontal de los últimos 4 años. Prácticamente podemos observar que del año 2018 al 2019 la empresa tuvo un incremento positivo en sus ganancias brutas y en sus ganancias por actividad de operación, pasando de un 10% en 2018 a un 41% en ganancias de actividades por operación, ya que muy seguramente se incrementó la demanda, pero cuando pasamos al año 2020 observamos una disminución de las ganancias por operación. Y esto simplemente puede haber sido afectado por el tema de la pandemia, por la incertidumbre que nos generó la pandemia y también la capacidad adquisitiva que nos quitó la pandemia en general a la población. En cuanto a las ganancias o pérdidas, podemos observar que son positivas. Desde 2018 a 2019 va en incremento y de 2019 a 2020 decrecen. Esto también debido pues a la capacidad adquisitiva y a la incertidumbre que genera la pandemia. Como sabemos, OmniLife cuenta con productos para el cuidado personal que no son de la canasta básica familiar. Entonces, no lo hacen una necesidad prioritaria, a lo que le podemos deber este suceso y este decrecimiento de año a año. En cuanto a las proyecciones, una proyección pesimista genera unas ganancias o pérdidas de 12 millones, del menos 54% de la proyección que se tiene, y una proyección real lo da a que tenemos pérdidas de el 8 millones, del menos 35,6%. Esto es muy preocupante para la empresa, entonces ya más adelante mi compañera Maidi les hablará del tema. Gracias, David, por tu intervención. Vamos entonces a continuar con
el siguiente tema, que es lo que tiene que ver con liquidez. La razón corriente presentada la proporción de activos corrientes frente a los pasivos corrientes, lo que indica que el nivel de garantía que se puede dar a los pasivos corrientes se evidencia que en las proyecciones tanto pesimista como real se puede prever que por cada peso en el pasivo hay 3.0 en el activo para respaldarlos. Bueno, por otro lado, en la prueba ácida se evidencia la capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios o sus activos fijos, es decir, sin, sin venderlos, pues. En este rubro se puede evidenciar que la compañía cuenta por cada peso en el pasivo, se disponen de 1.7 pesos en el, digamos que en el escenario pesimista y 1.9 en el escenario real, sin necesidad de vender sus activos fijos, lo cual es bueno y demasiada solidez en la compañía, aún en tiempos de crisis. El capital de trabajo neto son aquellos recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que requiere la empresa para poder operar. Se evidencia que aún en el escenario pesimista y en el real se prevé crecimiento en este indicador, lo cual es positivo como tal para la compañía. Bueno, y en cuanto a indicadores de rentabilidad, se prevé en ambos casos la peor caída en este rubro de los últimos 4 años, muy preocupante para inversores y accionistas, por supuesto. Se prevé una disminución importante también en el margen operacional y claramente pues se evidencia que la rentabilidad de la compañía en ambos escenarios se ve gravemente afectada. De endeudamiento de OmniLife durante los últimos 4 años en el rubro de deuda al patrimonio se evidencia una disminución importante en la deuda a acreedores y un crecimiento en el patrimonio de la compañía. La razón financiera de deuda indica el porcentaje que representa el total de las deudas de la empresa con relación a los recursos de que dispone para satisfacerlos. Podemos evidenciar una disminución en el pasivo y un incremento en el activo. Para el año 2020 está en el 26,2, lo que indica que la compañía tiene capacidad para endeudarse. La composición del endeudamiento evidencia que el 100% del endeudamiento es a corto plazo, lo cual es preocupante ya que en caso de una situación de crisis esto podría ocasionar graves problemas de solvencia de sus obligaciones. Por otro lado, en las proyecciones, en los indicadores de endeudamiento, tanto en el caso real como en el caso pesimista, se evidencia que en el rubro deuda-patrimonio se prevé una estabilidad en ambos casos. En la razón financiera de deuda se indica que se puede reducir, es decir, que se prevé una disminución en los pasivos, lo cual es factible teniendo en cuenta pues la crisis, es necesario garantizar la estabilidad de la compañía. La composición del endeudamiento es preocupante, ya que como se prevé una situación de crisis, pueden suceder problemas de solvencia de sus obligaciones y se prevé un incremento en el rubro en ambos casos. Las conclusiones finales, las conclusiones finales a las que llegamos con el equipo de trabajo, pues que se observan variaciones tanto en las proyecciones real y pesimista, importantes que impactan negativamente en los pasivos corrientes y en las cuentas por cobrar. Se proyecta una importante caída en la rentabilidad de la compañía, un aumento considerable en los costos de ventas, posiblemente incremento de precios de los costos de las mercancías. Se proyecta en caso de crisis como el que se prevé, la empresa podría llegar a cubrir los pasivos a corto plazo en su totalidad con sus activos corrientes y se prevé un recaudo de cartera a más de 80 días, lo cual es
preocupante, ya que es una cartera morosa. Por último, pues el grupo recomienda tomar pues la proyección real, teniendo en cuenta pues un análisis también del Producto Interno Bruto del país. Agradecemos por su tiempo pues para ver este video. Muchas gracias.